tardes a cada uno de ustedes. A mí me corresponde exponer los delitos contra la seguridad del Estado. Actualmente podemos ver esto ante el conflicto que se ha suscitado entre el Estado de Israel y Palestina, la cual ha dado de mucho de qué hablar durante los últimos días. Sin embargo, de esto podemos dar un pequeño ejemplo de lo que es el derrotismo político, el cual se dio cuando las cadenas televisivas de Palestina empezaron a difundir la noticia de que las tropas israelitas se estaban movilizando a la frontera de Gaza y estaban a punto de ingresar. Sin embargo, horas después se desmintió esta noticia por parte de Israel, dando a entender que ellos solo movilizaron a sus tropas para guardar y proteger la vida de sus ciudadanos. Artículo 364. Derrotismo político. Quien en tiempo de guerra difundiere o comunicare noticias falsas, exageradas o tendenciosas que puedan suscitar alarma con menoscabo de la residencia del Estado ante el enemigo o desarrolle cualquier actividad que perjudique los intereses nacionales, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Y muchos se preguntarán, ¿qué es el derrotismo político? Este término es usado comúnmente en política como un descriptor de una facción ideológica que considera la cooperación con la parte opositora en el contexto militar en tiempos de guerra y especialmente en el frente de guerra. Derrotismo es sinónimo de traición. Ante esto podemos citar un claro ejemplo. Algunos le denominan guerra psicológica y principalmente se han utilizado en la mayoría de conflictos mundiales. Sin embargo, este se diferencia a que el principal actor de divulgación es un personaje dentro del mismo territorio, al estar en nuestro país en conflictos con otra u otras naciones. Nadie puede exagerar o inventar noticias tales como el país ha perdido la mayor parte de sus tropas y se corre peligro de perder, cuando en realidad el problema fuese menor. Artículo 365. Instigación a la violación de deberes. Quien, en tiempo de guerra, públicamente incitare a la desobediencia de una orden de las autoridades militares o a la violación de los deberes del servicio o a la deserción, será sancionado con prisión de 5 a 10 años. Esto consiste en influir en otra persona para que realice algún acto o para que piense de una determinada manera relacionada con actos ilícitos. Al ser influenciado a una persona o personas, un claro ejemplo es principalmente durante un conflicto, el pueblo no puede realizar manifestaciones que perjudiquen la labor de defensa del territorio nacional. Es decir, nadie puede incitar a realizar actividades multitudinarias, las cuales tendrían como único objeto desobedecer las disposiciones que se tengan durante dicho problema. Artículo 366. Revelación de secretos del Estado. Quien en cualquier forma revelare secretos referentes a la seguridad del Estado, ya comunicando o publicando documentos, dibujos, planos u otros datos relativos al material, fortificaciones u operaciones militares, será sancionado con prisión de 2 a 5 años y multa de 500 a 3.000 quetzales. Este delito consiste en vulnerar la intimidad sin consentimiento, apoderándose de sus documentos o interceptando sus telecomunicaciones. Podemos dar un ejemplo principalmente dirigido para mandatarios y jefes de Estado, quienes son principalmente los conocedores de la información clasificada que el Estado tiene. Ninguna persona puede aliarse con la nación contraria y divulgar los secretos que pueden favorecer al mismo, es decir, un ex jefe de Estado o del ejército que por cualquier razón tenga una buena relación con una nación que esté en conflicto con el país, revele o dé datos importantes y se logre conocer su complicidad, será tomado como traidor de la patria y se le condenará por la misma. Artículo 367. Levantamiento de planos de fortificaciones. Quien, sin estar legalmente autorizado, levantare planos de fortalezas, cuarteles, buques o embarcaciones, arsenales, hangares, vía u otras obras militares, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2.000 quetzales.
Ante esto podemos dar un ejemplo, que ninguna persona civil o sin la autorización de una autoridad competente puede levantar fortificaciones en un determinado lugar, sin importar el uso que se le diera durante dicho conflicto. Al iniciar un conflicto entre naciones, los pobladores o personas no pueden construir muros o fortificaciones, aunque éstas solo fuesen para sobreguardar sus vidas. Artículo 368. Agravación. Si los hechos comprendidos en los artículos anteriores se cometieran durante un conflicto armado, las penas se duplicarán. Si un grupo de personas o una sola realiza todas las prohibiciones anteriores, ésta deberá afrontar cada uno de los delitos y cada uno se duplicará por los daños o confusiones que éste hubiera accionado al Estado o a la población. Artículo 369. Espionaje genérico. Número 1. Quien en tiempo de guerra sirviere de espía al enemigo será sancionado con prisión de 10 a 20 años. 2. Si el espionaje se verificare en tiempo de paz o en favor de potencial neutral, la sanción será de 5 a 10 años. 3. Quien procurare u obtuviere indebidamente informaciones secretas concernientes a la seguridad o a los medios de defensa o a las relaciones exteriores del Estado será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 200 a 2.000 quetzales. Ante esto podemos dar un ejemplo. Durante algunos conflictos entre naciones se han conocido casos donde utilizan a civiles con amistades con personajes de alto mando para obtener información de los movimientos que estos pueden realizar. Tal sería el caso de que el país esté en problemas con otra nación y que algún personaje dentro del gobierno o un civil con información gubernamental aceptara servir como intermediario entre la información del país. Este deberá ser considerado enemigo de la patria. Esta ha sido mi exposición y muchas gracias.